Gabón, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de temas de actualidad, las pensiones presente y futuro. Ese es el tema que ponemos encima de la mesa. Por una parte está el colectivo de los jubilados actuales, un colectivo muy numeroso que sin embargo ve muchísimas dificultades para lograr avances. Por otra parte, los que nos jubilaremos, Dios mediante, en un futuro para quienes las pensiones no están aseguradas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está fallando, lo que habría que cambiar? Estas son preguntas que formularemos a nuestros invitados, a los que vamos a conocer enseguida. En primer lugar, saludamos a Carmelo Sainz de la Maza, el presidente del Carquidecha. Gabón, muy buenas noches. Gabón, ¿cómo estás? Muy bien. ¿El Carquidecha qué es? Nadie mejor que Carmelo para definirlo. El Carquidecha es una entidad de previsión social voluntaria. No es un fondo privado de pensiones. A veces se habla de fondos privados de pensiones cuando yo entiendo que por tales son aquellos que están vinculados a una entidad financiera, a un banco, una caja o a una compañía de seguros. Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos gestores no cobran comisiones por gestionar este fondo, en el que participan los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos y diputaciones vascas y que tiene un sistema muy peculiar. Es con aportaciones todos los meses, aportaciones paritarias del trabajador y de la institución, ayuntamiento o diputación, aportaciones regulares cada mes, van constituyendo un fondo que generan un capital que al final permite a este trabajador o trabajadora tener una pensión complementaria a la seguridad social. Pero que no está abierta a todos los colectivos, está dirigida a un colectivo muy específico. Las EPSVs así consideradas hay de dos tipos. Se llaman EPSVs de empleo, que se generan en el ámbito de las empresas y que tienen distintas características, pero normalmente son aportaciones paritarias del trabajador y de la empresa, siguiendo modelos avanzados en Europa. Y luego hay aportaciones o EPSVs individuales, vinculadas normalmente a entidades financieras o compañías de seguros. Vamos a seguir con las presentaciones, le voy a dejar a Sabin para el final porque con él empezaré el debate seguramente. María Artaza, de Cuchabán. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Y bienvenida. ¿Se está notando en Cuchabán un mayor interés por parte de la ciudadanía por los planes de pensiones privados? Desde luego, comentaremos en el debate y en la tertulia, pero es un consenso el hecho de que las pensiones pues no van a tener el grado de, ahora creo que estamos en torno a un 80% aproximadamente, que no se van a parecer tanto a los salarios que dejamos, ¿no? Como es cuando estamos en activo. Además, en esta margen muy especialmente, ¿no?, donde la crisis pues, se ha notado mucho, el empleo es inestable, los salarios son los que son, el hecho de que empecemos a los que puedan y los que tengan la suerte de tener un trabajo, ¿no?, que eso es lo primero que hay que decir. Y que puedan destinar una parte. Efectivamente, o sea, si tú tienes un empleo, que ya eres una afortunada, todos los que estamos aquí de tener un empleo, y si además de poder hacer frente a lo que tienes en tu día a día, pues puedes destinar esa parte para el día de mañana, desde luego pues es una oportunidad a través del vehículo del plan de pensión, de previsión complementaria, pues que no hay que dejar escapar, ¿no? Sabin Ipiña, presidente de Nagusiak, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ya me he dado cuenta en la presentación cuando he dicho los trabajadores actuales en un futuro no tenemos aseguradas las pensiones, has mirado así como diciendo, no lo sé, no me lo creo. Efectivamente, yo no me lo puedo creer, porque yo creo que hay que definir y aclarar bien lo que es la pensión del trabajo. O sea, hay un tema que se confunde y se mezcla y es la pensión del trabajo. Y por lo tanto, un trabajador siempre tiene que tener pensión. Siempre. Sí, pero eso es la teoría, y ahora sí que abrimos la mesa para todos. Es la teoría y la práctica, porque yo creo que eso hay que fundamentarlo. Si a mí, trabajador, mensualmente me quitan una cantidad para ese fondo de pensión, esa cantidad en realidad tenía que ser mía y bien administrada. Es un poco lo que decía Carmelo y demás, es un fondo de pensión en realidad, tenía que ser así. Pasa que los gobiernos han tenido poco carácter social, los gobiernos españoles, que son los que administran las pensiones, y han mezclado los conceptos porque del fondo de pensiones han utilizado para todo, para sus intereses fundamentalmente, y es un objeto de maniobra
para pensionar. Por eso mismo digo que ese concepto que se está extendiendo en la sociedad, esa inseguridad o esa intranquilidad que se está generando en la gente joven, hay que, diríamos, eliminarla y destruirla. ¿Por qué? Y por eso trabajamos, yo como representante de Nagusia, llevamos muchos años trabajando por la defensa de las pensiones. Y también nos acordamos en la defensa de las pensiones de los jóvenes, porque nos interesa, son nuestros hijos, de alguna manera. Y por lo tanto, yo creo que hay una mezcla de conceptos, o diríamos, una evasión de responsabilidad del gobierno responsable del tema de las pensiones. Y yo voy a aportar datos y elementos sobre ese tema. A ver, pero antes, a ver si Carmelo y María coinciden un poco con lo que acaba de decir Sabin. Yo coincido con Sabin. Yo creo que... Yo discrepo. No, déjame que lo explique tal y como yo lo veo. En un modelo de sociedad avanzada, justa, el sistema de pensiones debe ser sagrado. Y yo creo que lo peor que se puede hacer, que es lo que se ha hecho, y Sabin seguramente compartirá conmigo, es hacer tonterías con el sistema de pensiones, utilizar el sistema de pensiones para otras cosas, cuando el primer objetivo es a un hombre o una mujer en la etapa, cuando finaliza su etapa laboral, que es un proyecto personal y familiar, tú lo que no puedes hacer es cambiarle las reglas a última hora y dejarle solo ante el peligro, solo o sola, que es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es. Eso me parece grave. Yo creo que en este país, saben, y tú compartirás conmigo, hay una cosa que se ha hecho frecuentemente, sobre todo en los últimos decenios, que veníamos de una etapa complicada, hemos mirado a otros países cómo se hacían bien las cosas para copiar lo que se hacía bien y para no copiar lo que se hacía mal. Si tú miras a otros países, ¿qué compruebas? El sistema de pensiones es como una mesa de 3 patas. En todos los países, aquí estamos más atrasados porque desgraciadamente en el Estado español sobre esta cuestión se ha ido tarde y mal, y seguimos yendo tarde y mal. Cuando digo las 3 patas, muy brevemente, tú miras países avanzados, los nórdicos, por ejemplo, tienen un sistema público, que es el sistema de pensiones, la seguridad social, y luego tienen otras 2 patas que tienen mucha importancia. Esas 2 patas que vienen a continuación no cuestionan a la primera. La primera es muy importante y hay que salvaguardar y darle fuerza. Pero las otras 2 patas, ¿cuáles son? Es que en el mundo de la empresa, a través de un acuerdo con la empresa, se constituye un plan de empleo que va a complementar la pensión pública. Y la tercera pata, yo estoy en la segunda pata, si me permites así el ejemplo. La tercera pata, que puede ser nuestra compañera, es que además el que quiere, tiene recursos, puede dedicar otra cantidad, es libre, a complementar en segundo rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo del sistema de pensiones? Primero, yo lo entiendo así, es salvaguardar el sistema público es el primer objetivo. Se han hecho muchas tonterías, y podemos hablar de ello si quieres, pero también la gran tontería que se ha hecho en España es que la segunda y tercera pata han estado olvidadas, salvo en Euskadi. Yo te voy a dar un dato. Esta segunda y tercera pata, en el ámbito de la Unión Europea, supone el 30% del PIB, del Producto Interior Bruto. En España es aproximadamente el 7%, insignificante. En Euskadi es el 31%, porque ha habido un trabajo importante que se ha hecho en estos años. Entonces, primer debate, seguridad social. ¿Qué tonterías se han hecho? Se han hecho demasiadas. No vale cambiar las reglas a última hora, que una persona que se va a jubilar el año que viene o se acaba de jubilar, o como tú, que te has jubilado hace unos años, pocos porque eres todavía joven, pues que te cambien las pensiones. Fíjate, ¿no? Si son pocos, que son 24 años. Bueno. ¿Jubilado? Se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien. Sí, bueno, lo que es una realidad es que, bueno, ha cambiado. Vivimos más años, tenemos menos hijos, tenemos los hijos más tarde. La incorporación al mundo laboral es más tardía también. Efectivamente, o sea, la crisis ha acelerado todo esto, lo ha acelerado de forma muy acuciante, y esto, pues, independientemente de esa gestión que decías, ¿no? que tiene que haber, y esa primera pata y ese primer pilar, que tiene que ser, primero que sea el Estado, después, desde luego, ojalá los convenios colectivos impulsaran los planes de empleo, y esta parte individual o complementaria que
de alguna manera la realidad nos impone, ¿no? Nos impone si queremos llegar a... lo estamos viendo aquí todos los días, los haitites, las mamás que estáis haciendo esfuerzos titánicos, porque eso es además sustento y red de nietos, desde luego, si yo hoy con esas tres patas, no se trata de... Bueno, yo creo que es el equilibrio de las tres, conseguir que yo si ahora, con esta edad, empiezo a, si puedo, insisto en que si puedo, porque ese es el gran reto, el poder, ¿no? Empiezo a hacer ese colchoncito, pues desde luego no son excluyentes y las tres tienen que estar ahí, pero es una manera de saber que, bueno, pues que vas a poder tener una vida digna. Pero yo hay un matiz que querría aportar. En realidad, yo me acuerdo de mis haitites llamadas. Yo tuve la suerte de conocer a los 4. Eran trabajadores de la mina, de Ortuella y de Gallarta. Pero entonces había un concepto del ahorro, o sea, lo que decir de las pensiones es el ahorro. O sea, mis haitites, cuando se jubilaron, eran trabajadores de las minas, tuvieron un fondo, trabajaron mucho, pero en realidad lo que estés explicando, y me parece que es una terminología moderna, pero es la terminología del ahorro, es decir, yo tengo que ahorrar para tener un dinero independientemente de cualquier vicisitud de la vida. Entonces, pero sin embargo a mí me parece un poco peligroso el término fondo de pensiones. Yo diría fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque el término ese fondo de pensiones está dando una cobertura a los gobiernos españoles para empujar, para eludir, mejor dicho, su responsabilidad de pensión social, y entonces dice, no, como no me llega, pues vosotros ciudadanos crear un fondo de pensiones. Yo a eso le llamaría, ya sé que vosotros tenéis vuestros argumentos y los respeto perfectamente, pero en realidad es un ahorro. Es decir, yo puedo decir, y yo recuerdo en Kutxabank, entonces era la BBK, yo tenía un fondo que todos los meses ponía 100 euros. Y ese era un fondo, es un fondo que me iba, y automáticamente cuando yo cobraba la mensualidad, la BBK me descontaba por la nómina esos 100 euros, y la verdad es que ese es un fondo. Sin embargo, tenía una ventaja, que no era, yo ese dinero, cuando he tenido necesidades, porque ya digo, los años te presentan mis necesidades, lo puedes utilizar. Sin embargo, un fondo de pensiones, hasta que no te jubilas, no me parece... No, ahí tiene más. Y si lo tocas, se quedan, creo que con el 40 y tantos. Yo creo, a mí me gusta más el término ahorro, estoy de acuerdo. Yo dices una cosa muy importante, que es la cultura del ahorro. Sí. El otro día un amigo me contaba que cuando él nació, sus aitas le hicieron dos cosas. Le hicieron socio del Atleti y le abrieron una cuenta en la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Yo escuchaba a mi ama de lo que ingresamos al mes una cantidad para las cosas de comer, otras para los estudios de los hijos y otro para lo que pueda pasar. Había una cultura. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años? Pues tal vez ha habido más una cultura de consumo que de ahorro, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Adicionalmente ha habido otro problema, y es que la gente ahorraba ¿para qué? Para comprar unos ladrillos, que yo entiendo y es legítimo. Tú miras a otros países, miremos a otros países cómo lo hacen, dónde ha funcionado bien y dónde ha funcionado mal. Porque al final, uno cuando tiene su vida, hombre, si tú eres un chavalín, tengo un hijo de 27 años, ¿no? Y bueno, ahora empieza a trabajar. Claro, a un chaval que empieza y cobraba, como te cobraba mi hijo, 200 euros al mes, tú pídele que ahora un fondo de pensiones. Claro, imposible, ¿no? Pues empezaba por Pero, primero, es muy importante la cultura de pensiones. Segundo, tú tienes mucha razón, Sabien, en una cosa. A veces hay determinados gobiernos que te mandan a un fondo de pensiones porque quieren eludir su responsabilidad sobre la pieza fundamental, que yo me dedico desde el Carquidecha a un plan de pensiones del sector público, a través de un plan de empresa, pero lo mío no es lo nuestro. No es para borrar o debilitar la seguridad social. La seguridad social es un aspecto fundamental. Lo que ocurre es que tenemos que ser sinceros. Hoy las cosas han cambiado, hay amenazas muy fuertes, es decir, hay aspectos muy buenos. Primero, que tú y yo vamos a vivir por lo menos 100 años, ¿no? Porque la esperanza de vida ha crecido un montón. No eran como nuestros aitas, nuestros aitas tenían una esperanza de vida mucho más corta. Segundo, los que vamos a vivir más años, igual entramos en situaciones de dependencia.
la tasa de natalidad es mucho más baja. La relación entre activos y pasivos, porque la seguridad social, ¿quién paga las pensiones? Los que están trabajando en ese momento. Entonces, eso genera un problema de cómo financiar. Y hay que echarle, al margen hay que darle vueltas y buscar la mejor solución. Yo digo, sobre la seguridad social, que es primera pata muy importante, de base más ancha, hay que preservarla, pero los ciudadanos tienen que ser conscientes de que en tu proyecto de vida, en tu proyecto familiar, contando con la seguridad social, ojalá consigas un empleo pronto, mantengas tus carreras de cotización en la seguridad social todos los años posibles, pero piensa también que igual que este señor que abría una libreta para su hijo en la caja de ahorros municipal en su día, tienes que pensar en tu futuro, y como no pienses, puedes tener problemas. Pues es que aquí tenemos, yo diría, dos debates, o dos aportaciones al debate. Sí. Y vosotros dos estáis en una banda, por decir de alguna manera, yo estoy en otra. ¿En qué sentido? Somos socios, ¿eh? Somos bandas, pero socios. No, bandas me refiero... Sí, pero yo me voy a sumar a Sabin, para que seamos dos y dos. Criterios. Vamos a ver, de acuerdo en los planteamientos que hace Escartidez y que hace la BBK, yo no estoy en contra de esos planteamientos, pero yo, que trabajo en una entidad social como es Nagusia, que llevamos muchos años defendiendo los derechos de las personas mayores, entre ellos el derecho fundamental, que es la pensión. Digna. Claro, Digna. Eso es. Entonces, claro, nosotros estamos en una pelea. Lo que decís no está en contradicción con lo que digo yo, pero es que nosotros estamos en una pelea que el sistema social de pensiones hay que reformar, hay que administrarlo bien, hay que organizarlo de otra manera, y llevamos ahí peleando mucho. Y por eso creemos que si se trabaja bien, si los gobiernos fuesen realmente conscientes, o no tan cómodos, por decir conscientes, nos encontraríamos con que esa especie de espada de Damocles que cuelga sobre los jóvenes, no tiene que colgar. Porque una cosa es los planteamientos que hacéis, efectivamente es bueno, dentro incluso de esa política de ahorro, pero es que hay algo que el Estado no puede eludir su responsabilidad. Y yo te digo esto porque lo hemos debatido con ellos y son más cerrados que una cámara de seguridad. ¿Pero qué os dicen? Sí, va a haber pensiones para todos, sí. No, pero es que el tema es... O reconocen que hay un problema ahí. Mira, nosotros concretamente llevamos desde el 2013, desde que aparecía aquella comisión de expertos para plantear el plan de sostenibilidad de las pensiones. Ya recordáis que nombraron con bombo y platillo una cuadrilla de expertos económicos y financieros y dijeron que no se sostenía. La conclusión final era que no se sostenía el sistema actual de pensiones. Eso es tal y como está diseñado. Eso es. Que está basado en un reparto. Nosotros presentamos, y aquí tengo yo el documento que presentamos el 31 de octubre del 2013, yo formo parte, digo porque vosotros estáis haciendo una buena labor, si yo me parece que decir bien, pero es que, claro, nosotros estamos trabajando y peleando por mantener las pensiones dignas a través de eso. Y entonces, en diciembre presentamos, en octubre del 2013 presentamos un informe contradictorio al informe de los expertos y proponíamos medidas claras y concretas, medidas de aplicación, otras formas de hacer las cosas. Claro, el gobierno tiene que asumir responsabilidades y tiene que cargar con esa responsabilidad. Pero, por ejemplo, como un dato significativo, es curioso que los trabajadores, los funcionarios de la Seguridad Social no están dentro del capítulo 1 de los presupuestos del Estado, están a cuenta del se les paga del fondo de pensiones que cotizamos los trabajadores. ¿Y sabes cuánto supone al año? 2.000 y pico millones de euros que nos quitan del fondo de pensiones. Claro, esa es una medida, digo, espectacular, porque decimos, ¿por qué no los pasáis esos
El presupuesto o si no que sean empleados nuestros, es decir, nosotros les controlamos, diríamos los pensionistas, les controlamos, les organizamos y hacemos que rindan más y mejor. No. Sin embargo, ellos tienen, no sé qué denominación exacta tienen, son funcionarios públicos, pero no de la categoría de los demás. Cclaro, entonces eso es escandaloso. Sí, que para no cargar a los presupuestos públicos los meten ahí. Lo mismo que otro tipo de cosas, lo mismo que han metido, ahora ya creo que hemos conseguido que se clarifique bien en qué se gasta el fondo de pensiones. Es un trabajo que se ha conseguido dentro del Consejo Estatal de Personas Mayores. Porque antes, muchas de las ayudas sociales, que son responsabilidad del Estado y de las administraciones, se sacaban del fondo de pensiones. Sí. Entonces, ahí es donde está un poco, yo diríamos, y hay otras formas de hacerlo, de organizar, y también el tema de los jóvenes, hay que adecuarlo de otra manera, porque claro, es muy curioso que desde Bruselas, desde la troika famosa, como decimos, toman medidas, pero tienen que aportar soluciones, y no aportan. Entonces, yo creo que hay, por eso el debate, o sea, no tenemos debate, diríamos, al final, contradicciones. El debate está en la primera pata. Estamos todos de acuerdo en que la primera pata tiene que ser, como tú bien has dicho, Carmelo, ancha y fuerte, y desde luego, bueno, tengo entendido que en el 2013 también se están haciendo cosas, el gobierno, para ir, pues eso, poniendo el foco en que esto sea sostenible, ¿no? En que ese sistema de reparto... Sí, pero hay demasiados globos sonda diciéndonos, la caja se vacía, la caja se vacía. Yo no pienso entonces, que... yo creo que... No es transmitir miedo, no, para nada, o sea, no es el mensaje de decir, no, esto no va a llegar, o sea... Yo tengo confianza, confianza que llega, desde luego, bueno, hablabas de otros países, los países anglosajones, desde luego la gente cuando se jubila y tienen unas pensiones de subsistencia, ¿no? Todos los que estamos en la parte del sur de Europa, pues por lo menos la filosofía sigue siendo esa. Es verdad que por lo que has comentado antes, demografía, cuestión de alargamiento de la vida, que además eso es un efecto multiplicador, que además la crisis ha acelerado todo este proceso, pues eso es una realidad y en eso estamos todos de acuerdo, reconociendo que la pata gorda y la pata fuerte tiene que ser esa, o sea, ahí estamos de acuerdo. Y yo no es transmitir miedo, lo que sí se habla, pero porque está ahí, o sea, al final es que bueno, pues que mi sueldo, cuando yo, que ahora que soy del 73, además del boom del baby boom, ¿no? Cuando nosotros, que somos los más numerosos, pues nos jubilemos, desde luego ahí el nivel de pensión pues se va a parecer menos a mi sueldo, ¿no? Y es una fortuna. Entonces, no se trata María, de ponerlo. vete sacándote un plan de pensiones. Yo lo tengo, y además el sacarlo pronto, pero no con esta filosofía de, oye, que viene el lobo, que me voy a quedar sin pensión, que la pata de la seguridad social recula porque aquí venimos nosotros a ofrecer nuestro producto. No es eso, o sea, nosotros luchamos para que desde luego, para que esto esté con el sistema de reparto y que esto sea, o sea, yo animo y además hacerlo pronto, esa concienciación del ahorro, ¿no? Que efectivamente, y te doy la razón, hemos vivido años en los que no hemos tenido cultura de ahorrar. Ahora el problema no es tanto de cultura, es que a lo mejor no tenemos posibilidad de ahorrar, pero es que yo no tenemos sueldo. Pongo encima de la mesa, entonces, si yo estoy pagando... Sí. Pues para los pensionistas actuales y para un montón de servicios, los que estamos trabajando. Tu cotización de hoy paga a los pensionistas. Entonces, de mi parte que doy, que me quiten lo que me corresponderá de pensión, que ya me lo ahorraré yo y ya me lo organizaré yo. Pero el tema es que no es un tema fácil. No. Lo que está claro es que, primero, esta es una prioridad de primer orden, política y social. Garantizar el sistema de pensiones es hoy uno de los temas más importantes. 2, eso exige actuar con anticipación, aquí siempre se va tarde, en esos temas tarde. Tercero, un error que a mí me parece garrafal. Unas decisiones sobre este tema no se pueden tomar por una sola fuerza política. Claro. Tú vas a otros, ¿cómo lo han montado en países como Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania? ¿Sabes cómo han hecho? Durante un tiempo largo, hace ya decenios, se reunieron con los sindicatos, con las empresas y los partidos políticos y alcanzaron un acuerdo de amplia base. Aquí lo que hay que exigir es un acuerdo de amplia base. Esto no es para dar cuchilladas de un partido político a otro. Esto es un tema tan grave
que tienen desafíos de enorme dimensión, ¿eh? Sí, de acuerdo. O sea, el cambio demográfico, la tasa de natalidad, la inmigración, la dependencia, la crisis económica. Hay que buscar un modelo integral. En ese modelo integral yo defiendo, creo que estoy de acuerdo, Sí. tiene que haber una pata pública muy potente. Y también, a la vez, hay que haber políticas públicas de fomento de pensiones complementarias. ¿Para qué? Entre otras cosas, Sabin, para aquellos que pueden ahorrar, lo hagan. Y cuando tengan 65 años no tenga que ir la administración pública, el presupuesto público en su salvaguarda, sino que el presupuesto público se dedique a la gente que no puede. Luego, aquel que puede hacer un esfuerzo, que espabile y prepare su futuro. ¿Para qué? Yo espero que a mí no me tenga que subsidiar el presupuesto público. A ver si tengo suerte y consigo hacerlo. Y con el dinero que haya en ese momento, se acuda en atención, en apoyo a la gente que no tiene recursos. Ese es el problema. Tú ponías un ejemplo. Lo que es absurdo es que determinadas prestaciones se paguen a través del presupuesto de la Seguridad Social y no del presupuesto público vía impuestos ordinarios, ¿no? Determinadas prestaciones, ¿no? Eso, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Pero esto no quita para que el debate tiene que entrar a fondo y buscar un modelo que sea moderno. Y no cada 4 días cambiar, y no a un jubilado que llega a los 65 años y le cambian, 2 meses antes le cambian la edad en que se puede jubilar, cuántos años de cotización necesita, cuál es el cómputo que se realiza, qué cantidad, eso es un crimen, ¿no? Ahora, ¿cómo Mira, está? Los últimos yo puedo 20 poner años, o así. un par de ejemplos interesantísimos. Digo, ¿por qué no se copia? Mira, vivo en Echevarría, como os he dicho, en un pueblo rural. Ahí hay, de mi edad, hay antiguos pelotarios de cesta punta, famosos y tuvieron fama y ganaron dinero. Bueno, pues estos que trabajaron en Estados Unidos, Sí. en Miami y todos aquellos frontones de por allí, estos están cobrando pensión de la cantidad que cotizaron. Es decir, si uno estuvo jugando a la pelota 8 años o 10 años y cotizó, el gobierno de Estados Unidos mensualmente le pasa una cantidad. Quiere decir, eso no está a vicisitudes de la crisis, de si la economía americana va mejor o peor. Esos cobran regularmente. Y otro ejemplo, pescadores de Ondárroa que han trabajado en el Estado francés por temporadas, carpinteros incluso, gente que se ha tirado a San Juan de Luz y a Biarritz, etcétera, están cobrando pensiones del Estado francés en función de la cotización que hicieron. Si cotizaron 2 años, les corresponde tanto. Quiero decir, ¿por qué no copiamos esos modelos que en el mundo están implantados y prosperan y funcionan y no tengamos que estar aquí con todo esto? Estoy de acuerdo con lo que plantees. Sentémonos, que es lo que proponemos. Nosotros hemos hecho aquí propuestas. Sentémonos en una mesa, efectivamente, con todas las fuerzas, en el cual también tiene que estar implicada la banca. La banca tiene que estar implicada, porque claro, ahora los intereses que da la banca a un pequeño ahorrador es de miseria. La gente dice, yo no ahorro porque ¿para qué me sirve lo que me da la banca, ¿no? La banca en este momento también tiene una responsabilidad, las cosas que ha hecho, cómo lo ha hecho, como todos tendremos. Claro. Sí, Pero quiero decir, eso supone una revolución. Nosotros pedimos en el tema de pensiones una revolución total, amplia, pero Sí. de acuerdo. Pero es un problema que nadie lo quiere coger. Pues, Cuando lleguen las elecciones generales oiremos en campaña electoral cómo cada uno de los partidos va a ser el mejor para asegurar las pensiones. Porque eso lo venden, lo utilizan, lo manipulan. Porque soy un colectivo muy numeroso hoy en día también. Claro, es que ese es el... Ahí está la madre del cordero, ¿no? O sea, Pero, al final, pero luego resulta... esas tensiones son, o sea, están, ¿no? Pero resulta que cuando llega la crisis, tenemos la crisis de Grecia, aquí hay que bajar. La primera medida que propone el Fondo Monetario Internacional, bajar las pensiones. Sí. Lo hemos visto en Grecia ahora. La primera medida que nos pone, por eso nosotros somos cautivos, y por eso nos tenemos que rebelar frente a esa cautividad, porque lo que no se puede es, ante un problema, una crisis, la que sea que estamos viviendo, es verdad, hay una crisis. ¿Por qué la primera medida? ¿Por qué no se pone sanear las cuentas de la banca, por ejemplo, la cuenta de los grandes capitalistas? ¿No se propone medidas de sanear eso y sacar ese dinero que tienen ahí?
Pues ¿sabes por qué lo hacen? Porque es una cantidad tan grande que piensan que siendo muy grande se puede recortar. Lo que ocurre es que ese recorte es injusto, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí. No, al final, Sabine, bueno, eso es, o sea, no es una cosa opuesta a la otra, pero, y volviendo un poco pues, a lo que comentábamos antes, al final yo, desde luego, ojalá se hiciera, que esto lo tuviéramos cubierto desde el Estado, que estuviera bien hecho, que no hubiera tensiones, ¿verdad? Es lo que quisiéramos y por lo que estáis trabajando vosotros también. Pero desde luego, mientras la realidad pues, sea esta y sin meter miedo y con tranquilidad, yo sí que, desde luego, pues por la parte que nos tocaba, ¿no? Como esa segunda pata y tercera pata, el utilizar este vehículo, que además es flexible, porque no solo es para la jubilación, sino que las contingencias son múltiples, ¿no? Además de la jubilación, el fallecimiento, una enfermedad grave, desempleo, una incapacidad, un desempleo de larga duración, desde luego son contingencias que ojalá no, porque todos lo hacemos pensando en jubilarnos, pero que también, y el poderlo hacer de manera, aquí sí que, volviendo al símil de los bancos, aquí no te hipotecas, ¿no? Lo puedes hacer primero concienciándote y lo puedes hacer a tu manera, o sea, con cuotas, sencillo, si ahora puedo, porque puedo destinar y ahora no, porque este mes pues no me llega, toca hacer frente a los gastos del mes, lo puedo organizar yo y puedo acelerar cuando pueda acelerar y ahora parar, ¿no? Además que, bueno, pues los gobiernos en ese sentido también, bueno, pues nos ayudan, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Que no nos ayuden tanto con esto y que sea la primera pata la única y exclusiva, ¿no? Pero desde el punto de vista fiscal, pues mientras vas aportando a los que estamos en esto, pues también es una ayuda. Es una ayuda porque al final Hacienda te ayuda a ahorrar, ¿no? Eso pero que aportas. Por ir sacando conclusiones, Sí. ¿el sistema actual es sostenible? El sistema actual... Sostenible con las situaciones que tiene, no, pero hay que corregirlo, para eso hacemos las propuestas. Vale, entonces, cambiar una reforma del sistema de las pensiones, cambiando el sistema actual, que es el del reparto. Yo no contemplo que el sistema público sea un sistema distinto al de reparto. Hay países donde el sistema público es un sistema de capitalización o sistemas más complejos. Cada uno tiene su cuentecita y lo mío es mío. Este es un modelo solidario, es decir, es un sistema de reparto donde hay una solidaridad intergeneracional y también entre activos y pasivos, ¿no? Yo creo que el sistema público debe ser un sistema de reparto. Pero no el reparto que aquí, no es este reparto. No, pero, de otra manera. ¿Estás de acuerdo en que esto, el principio de solidaridad intergeneracional? Hombre, claro, tiene que haber un sistema de reparto de público, lo que pasa es que hay que hacerlo sostenible. ¿Sostenible qué significa? Que tenga que haber más ingreso que gasto, a poder ser, ¿verdad? ¿Y esto cómo se hace? Pues desde luego tendrá que haber un aporte adicional vía impuestos, ¿no? Tendrá que haber. ¿Cuánto? Pues habrá que calibrar, ¿no? Segundo, un tema muy importante, yo lo veo así, pero segundo, antes hablábamos de la cultura del ahorro. Somos un país que tiene una cultura financiera bastante pobre, empezando por las escuelas. Por ejemplo, la gente parte a veces con cierta desconfianza, ¿no? En los planes de pensiones. Primero la gente no sabe, y aquí los individuales y los de empleo somos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que vender lo mío, que no es mío, es lo nuestro. Que es un proyecto que nace copiando proyectos que existen en Europa, que son de éxito. Si tú, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, en 40 años de carreras de cotización, y pones todos los meses 70 euros, ¿no? Si puedes, claro. Y tu empresa pone otros 70, cuando te jubilas, tienes una pensión complementaria de 300 euros todos los meses. 14 pagas, hasta que tengas 90 años. Y si te falleces, tu esposa o tu esposo cobra esa pensión. ¿Has dicho 90 años? Hasta que tengas 90 años recibes la pensión complementaria, en el caso del Carquidecha. Sí, de la pensión. En el caso del Carquidecha. El plan de empleo. En el plan de empleo, es un modelo muy concreto. Esto es importante. Segundo dato, nuestros gastos de gestión... Pero es obligatorio. No, es voluntario. Es voluntario, vale. Segundo, los gastos de gestión nuestros son bajísimos. Son al 0,34%. Son bajísimos. Tercero, las rentabilidades medias obtenidas, tú hablabas de que hoy los bancos cajas dan una rentabilidad muy... Todos los últimos 3 años, te digo, hace 3 años 8,5, hace 2 años 8, el año pasado 6,5. Pues es un colectivo privilegiado. Bueno, no, permíteme. ¿Discrepa un poquito de esto? No, creo que sí es un colectivo privilegiado, porque ojalá tuviéramos Permíteme que te lo aclare. Ojalá. Privilegiado en el sentido que lo tiene, pero lo que tenemos que tratar de conseguir, como hacen en países modernos, como hacen en Suecia, ampliar en Noruega, a todo el mundo que laboral, todos los trabajadores, cuando van a... Hay muchos países donde tú vas a firmar un contrato de trabajo,
Te ponen el contrato de trabajo y tu incorporación a un plan de empleo. A la vez. Incluso en algunos países es obligatorio. Sí. En algunos países, incluso si te apuntas, el gobierno te da una cantidad para abrir la cuenta. Son modelos distintos. No, desde luego. ¿qué Y la es lo que presión quiero? además que genera con respecto a tu empleador. ¿Qué es lo que ¿no? quiero O sea, decir? Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Cuando tú te jubilas a los 65 años, en nuestro modelo, de los 100 euros que tú recibes de pensión, fruto de tu aportación, no llegan a 20. El resto, prácticamente 5 veces lo que tú has puesto, es consecuencia de lo que ha puesto la empresa y de las rentabilidades acumuladas durante 40 años. Estos son modelos de éxito que se han implantado en Europa y en países avanzados, que nosotros tenemos que copiar. Nosotros tenemos que copiar allí donde ha funcionado bien. Esto, yo soy un pesado. Primera pata, así de gorda, robusta, bien financiada, sistema de reparto, sistema público. Atender especialmente a que haya pensiones, que no una jubilada, una viuda tenga una pensión de mierda. El 52%, es que eso sí que... Eso no puede ser. ¿Cómo se consigue eso? Que aquellos que puedan, durante 40 años, hacer un esfuerzo, contribuyan a que su pensión complementaria sea potente. ¿Para qué? Para que en esos momentos el presupuesto público se dedica sobre todo a atender a aquella gente que tiene menos ingresos. Pero vamos a ver, yo ahí tengo discrepancia en los matices, que es la siguiente. No estoy en contra de eso que tú explicas de ese plan. Es un más a más, como dicen los catalanes, ¿no? Lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros tenemos, el trabajador tiene derecho a una pensión en base a su cotización. Y el Estado tiene que organizarse de tal forma que garantice a todos los ciudadanos que han cotizado que tengan la pensión digna. Y si no se organiza bien, pues es su responsabilidad. O sea, lo que no puede es pasarnos las crisis a los que no tenemos responsabilidad. Yo os he dado ese dato de exactamente 2.640 millones costaron los empleados, los trabajadores de la Seguridad Social. Y resulta que ahí se creó una caja, hubo una caja que se creó en su momento, en las épocas de bonanza. El Fondo de Reserva, ¿no? ¿Sabes cómo Pacto de Toledo, el del 95. Eso es. Ahí había un elemento de diálogo, que aquí lo dices también, el Pacto de Toledo, un elemento de diálogo positivo. Y aquello, ¿cómo se generó aquella caja? Con las cotizaciones y luego invirtiendo bien en deuda pública. Se invertía en deuda pública, que la deuda pública... épocas de vacas gordas también. La deuda pública tiene una cotización alta, eso sabéis vosotros. Se llegó... Tenía. Claro. Tenía. Claro. Bien. Es que ¿sabes cuál fue el drama? El drama es que el gobierno español coge esta caja enorme, de vez en cuando le saca cantidades para subvenir a la diferencia entre ingresos y gastos. Claro, ese es. ¿Y en qué lo invierte? En deuda pública española. Su propia deuda. Luego me parece que es hacer trampa. Iba muy bien cuando la deuda española tenía unos rendimientos muy fuertes. La deuda pública española ha bajado. Llegamos a tener 70.000 millones de fondo. 70.000 millones. Sí, sí. Pero quiero decirte un poco que hay, yo insisto, ya lo sé, y no estamos en desacuerdo, de que hay que hacer una reforma seria y en profundidad. En los pactos de Toledo se los han cargado. Se los han cargado. Está claro que esa hucha, además con el tema de la crisis, nos la hemos comido antes o nos la estamos comiendo antes de lo que se esperaba. Fíjate ¿no? Que era en el 2020, no sé, era hasta el 2020. Pero ¿no se tenía que haber tocado esa hucha? Salvo para el tema de las pensiones. Bueno, esa hucha se creó para eso. O sea, te quiero decir que se crea para cuando... de crisis, muy bien. Pero lo que hay que hacer Pero se ha vaciado también con otras cuestiones. En este momento anda con los 30 y tantos mil millones. También, Sabin, eso, también es verdad que tengo entendido que desde luego ahora, después del Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo, cuando se toman esas medidas para paliar esas tensiones, también se pone un poco de orden y se dice, vamos a ver, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiación para las pensiones contributivas y no contributivas? ¿No? Poner un poco de orden, que es lo que hay que hacer, o sea, desde luego. Claro. Y decir, oye, mira, lo contributivo por un lado y lo no contributivo, pues vía impuestos, vía presupuestos generales del Estado y demás. Que ahí es donde está. Pero a eso sumado, o sea, hay que decir que eso es una evidencia. Sumado todo lo que venimos comentando, pues el tema de la previsión complementaria voluntaria, no esa de reparto, sino la de capitalización, la que te interesa hacer desde, pues tú ponías el ejemplo de los 40 años para ir haciendo esa hucha, pues es que
Ojalá desde luego que estuviera cubierto con esa pata grande, pero es algo que la realidad pues nos enseña que a pesar, y seguro que se puede hacer mejor, pero que se están haciendo cosas, te lo exige, ¿no? Si es que realmente tienes esa, pues estás viendo, o sea, esa sensibilidad y ver que vas a necesitar el... A mí me preocupa bastante que estamos bajando un poco la guardia. Sí, que nos estamos conformando, ¿no? Los pensionistas, estamos conformándonos, mejor, efectivamente, estoy de acuerdo. Estamos conformándonos y ya está calando en la sociedad que no está garantizado el futuro de las pensiones. Yo creo que está garantizado, o sea, eso yo ahora, la mayoría de gente no lo cree. No sí lo cree. Yo soy de los que creo que no está garantizado. Yo creo que sí está garantizado. Y que además eso, nos están lanzando mensajes para que nos vayamos concienciando y entonces, vayamos asumiendo que no va a haber dinero para poder cobrar esas pensiones. La semana pasada estuve en el Congreso de los Diputados con un diputado que creo que tú conoces, Emilio Lavarría. Sí. Y los dos dijimos lo mismo, el Pacto de Toledo está muerto. Yo creo que ahí se ha cometido un grave error. Primero se han tomado decisiones, lo decía antes, por un solo partido, esto es muy grave. Se ha roto una trayectoria que hubo durante un tiempo, que las decisiones se tomaban por un conjunto de partidos, casi por unanimidad, y eso es muy grave. ¿Está garantizada o no está garantizada la pensión pública? Yo creo que hay que seguir dándole pedaladas a la bicicleta. Hay que tomar decisiones, lo que tú decías, por ejemplo, las pensiones no contributivas, hay que cubrirlas con impuestos, no con la seguridad social. Hay que adoptar nuevas decisiones y también, no es porque yo venga a esto, también hay que darle un empujón a la cultura financiera y a la cultura de pensiones de los ciudadanos. Y también, que no se ha hecho nada, salvo en Euskadi, que durante bastante tiempo se trabajó muy bien y creo que tenemos que darle un nuevo impulso, hay que darle un empujón a la previsión social complementaria, porque hace falta. Es un modelo social para el conjunto de la sociedad. Luego habrá que ser también inteligente y tener la sensibilidad y la compasión para atender de manera muy singular a los colectivos que tienen menos ingresos, por ejemplo, las viudas, la gente que no tiene ningún tipo de prestación, gente que necesita de un apoyo singular, a los cuales del presupuesto público, claro. Pero fíjate, Sabin, o sea, eso de acuerdo, pero yo ahora hablando un poco también como alguien de mi generación, ¿no? Tú hablas desde tu generación, desde la mía, y olvidándote que, pues como decías, bueno, vosotros, cada uno con vuestro libro, ¿no? Tú con los planes de empleo, tú con los planes individuales y tal, o sea, no es que me quiera conformar y bueno, ya tengo miedo y ahora ya me olvido de que el Estado me va a atender y ya me busco yo las castañas y me saco yo las castañas del fuego, ¿no? O sea, lo que hay que ser también es realista y que el tiempo pasa y que esto además exige de que yo tome una decisión hoy de ir, si puedo, lo vuelvo a repetir, si puedo, porque mucha gente no puede, pues no tiene ingresos, pero si desde luego puedo, el ir tomando esa conciencia más hoy. Nosotros bueno, esto lo puede hacer cualquiera, existen formas para que yo, María, que me pongan esta visión de cuál va a ser mi situación, pero sin miedo, sin la espada de Damocles de tú no vas a tener pensión y tal. Hay una realidad, yo creo que eso estamos de acuerdo todos, y reconociendo que lo que tú dices, que hay que... La gente de mi generación creo que tenemos... Yo animo, o sea, yo desde luego que ahorro más que pensiones, tengo afortunadamente un plan de empleo, afortunadamente un plan individual y no... ¿Te estás preparando? ¿Estás preparada ya para la jubilación? Yo siento que aquí, pues yo no siento miedo y creo que tendremos una... Pero hay una cosa, tú no tienes miedo... Digo, tú no sé si tienes hijos o no tienes hijos, pero bueno, es igual. Hijos pequeñitos, quiero decir, una gente joven que se va a casar y que va a tener hijos, no tiene ninguna duda sobre que va a tener escuelas. O sea, una pareja, un matrimonio, vamos, unos que van a tener hijos, no tienen ninguna duda. Y fíjate tú si hay recortes en la escuela, si hay líos, si hay no sé qué, pero a ninguna pareja joven le entra la duda de que no va a haber escuela para sus hijos. Yo digo, ¿y por qué esa pareja joven va a tener dudas de que igual no va a tener jubilación cuando yo lo situaría en el mismo nivel? Ahí es donde está, en mi opinión, el matiz. Es decir, igual puedes hasta dar la respuesta tú mismo. Eso, claro. Entonces, ¿por qué unos jóvenes que quieren construir su vida, su familia, su no sé qué, sobre la escuela, sobre la formación, sobre el empleo, saben que va a trabajar algún día? Tenemos la problemática que tenemos de empleo, pero saben que son constantes que se van a producir. Sin embargo, ¿por qué esos jóvenes tienen
miedo de que no van a tener pensión. Pues cuando digo, tenía que ser del mismo nivel y del mismo talante, es decir, lo mismo que tenemos garantizada en la escuela, porque es un requisito fundamental, tiene que haber las prestaciones derivadas de eso para la gente jubilada. ¿Puedo responder yo? O sea, sí, porque yo pero... no confío que las autoridades pues responsables del reparto de las pensiones tomen medidas. Ahí está, pero es que ese es el problema. Por eso todo este problema lo tenemos que abordar de frente, diríamos, de frente, sí, pero y forma exigiendo. Exigiendo que la sociedad se plantee y obligue a los dirigentes sociales de toda índole que este carácter de las pensiones, que en este momento somos el 25% de la población, que, pues claro... Pero los jubilados actuales, ¿cuánto estáis perdiendo? Pues, por la congelación... Por todo eso, pero vamos, por el tema yo creo que... bajada. Vamos, ese es otro debate, pero claro, esa misma seguridad que yo tengo, yo hoy día tengo seguridad de que voy a cobrar la pensión este mes y el que viene y el que viene, pero esa seguridad tienes que tener tú como gente joven. Sí, pero tienes que tener... Pero yo el ejercicio realista y lo que está en mi mano ahora que puedo hacer, efectivamente, es confiar que esa pata grande va a estar, pero mi ejercicio es, vamos a ver, yo, ¿qué situación? Una proyección de la visión de cuando yo, pues dentro de 25 o 30 años... No les tenemos jubile, que permitir a los gobernantes pero eso que no hagan quita, eso. pero escúchame, Sabin, eso no quita para que yo haga ese ejercicio personal, ¿no? De acuerdo. Haga ese ejercicio personal y haga una proyección y una planificación de lo que va a ser mi futuro. Si lo puedo hacer, vamos a ver, ¿cuál va a ser, además con todos los cambios que se han incluido, ¿no? Yo pues me jubilaré pues con 67 años, tendré que tener cotizados 38 y pico, además, en lugar de cogerme 15 años, es lo que me cogerán 25, aquí. En lugar de revalorizarme con el IPC, me van a revalorizar pues con esa horquilla del 0,25 y a lo mejor del IPC más 0,50 si va bien, o sea, todo eso yo lo tengo que tener en cuenta y tengo que hacer ese ejercicio real y no me puedo quedar esperando y parada, eso es lo que te quiero decir. Entonces, pero hay que hacer... A mí yo ya voy tarde, que tengo 41, pero animo a que, eso no quiere decir que yo diga, mira, yo ya asumo que voy a tener que la pensión me la toca hacer yo. No, y lucharemos todos efectivamente para que esas tres patas y sigo aportando a mi plan de empleo. Pero yo sí quiero animar a eso porque al final, si paras, bueno, vamos a ver, esto lo tienes que hacer bien. Pero la gente de mi generación, ¿saben? Tenemos que luchar y tenemos que hacer esa proyección y esa visión para poder tener un ejercicio práctico de qué va a ser lo que... Porque si no se me pasa el arroz. No, pero hay otro tema también que hay que incorporar. Igual no está bien que lo diga yo, pero creo que lo debo de decir. Estamos cambiando tanto la sociedad, las personas, que hay un concepto, eso ya es una opinión personal, de algunos grupos también. También hay que plantearse la edad de jubilación y la jubilación. Una cosa es la crisis que estamos viviendo en este momento, que ese es un tema que da miedo comentar esto, pero bueno, eso se tendrá que superar. Pero ahora mismo estamos viendo personas de 70 y tantos años en plenitud de facultades, en plenitud de condiciones, habrá otros que no, pero bueno. Y con toda la experiencia. ¿Por qué se tiene que jubilar esa persona? Que ese es el otro debate, que es un tema que también está dentro de ese tema, ¿no? De que si alargamos la vida hasta 90 y 80 y muchos años, ¿por qué hay que jubilarse a los 60 años? También te puedo responder lo que van a decir para favorecer la inserción laboral de los jóvenes. Pero eso es aparte. Quiero decir, eso es aparte. Lo que tenemos que hacer es ir al pleno empleo. El tema está, dentro de poco va a haber elecciones generales. Dentro de poco va a haber elecciones generales, no sé cuándo. Sí. Es el momento de pedir a las formaciones políticas, a los responsables, que presenten un plan serio y ofrezcan un acuerdo amplio. Cuenta con nosotros, sí. Porque lo cierto es que hay que responder a situaciones muy especiales. Durante unos cuantos años, por cada pasivo, por cada jubilado, había 2,5 en activo. Sí. Hay escenarios que dicen que dentro de unos años puede haber un activo por cada 2 jubilados. Eso no se sostiene. Luego, eso requiere de un modelo que trabaje con anticipación, previendo esa situación. 2, que busque un acuerdo de amplia base.
3, donde no vale solamente medidas del diseño de la seguridad social, sino de política económica, de política industrial, todo. de política social, y no es solo, a veces yo escucho a algunos políticos hablar mucho de política de gasto, hay que gastar más en esto, gastar más en otro, y es fácil decir, que gasten más, ¿no? No. El problema es cómo construir un modelo que sea sostenible, que sea justo, que sea solidario, pero que articule tanto la vertiente de la producción, de la generación de riqueza, y ataque también la distribución. Entonces, esto es muy complejo. Y en este paquete, tú y yo estamos los cuatro creo, convencidos, lo que hace falta es gente seria, que no deje pasar el tiempo, que el tiempo va en nuestra contra. Porque el incremento, que es una muy buenísima noticia, el incremento de la pervivencia, ¿no? Que incluso si hay gente que a los 75 años quiere seguir trabajando, ¿por qué no? Pero también a los jóvenes tienen que entrar en el mercado laboral. ¿Cómo construimos una seguridad social, por hacer un resumen? Fuerte, de amplia base, que sea potente, que sea suficiente. Fíjate, hay un libro de la Unión Europea, que es el libro blanco, que es precioso el título, para una pensión suficiente, justa y sostenible. El día que el Estado español pase el examen, se van a reír, porque no han hecho nada de las recomendaciones que se han establecido en ese libro blanco. Estoy de acuerdo, Carmelo, pero yo por eso, parte me revelo un poco, porque cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones, eso es un concepto erróneo. Hay que hablar de la sostenibilidad del sistema. Es decir, yo creo, y eso es lo que tenemos, estoy de acuerdo, sí. Ahora que vienen las elecciones, había que exigir a los partidos que se enfrenten a la sostenibilidad de una sociedad, porque esa sostenibilidad no es solamente de las pensiones y de los jóvenes, los que están en paro, los que tal, las circunstancias, es decir, ahí hace falta una especie de reflexión seria para ver esta sociedad cómo se sostiene. Lo que decíamos, la sociedad del bienestar, que se manejaba con mucha ligereza. Y es que el conjunto no es un hecho, os diríamos, el conjunto del problema no es un hecho puntual, o las pensiones no, es la educación, la sanidad, la organización social, etcétera. Y entonces, y yo creo que ahí donde está, hay un déficit grande, yo creo, de luego, decepcionante cuando ves los debates en las televisiones, sobre todo. En algunas televisiones. Sí, en algunas, ¿verdad? ¿Sabéis? Sí. Se ve, yo creo que no se toca que es una sociedad que tiene que interiorizar sus problemas y tiene que hacer un planteamiento de sostenibilidad de esa sociedad. La banca, porque claro, la banca está teniendo unos beneficios exagerados. Eso, ahí no hay cortapisas. Se ha inyectado dinero a la banca, igual era necesario, pero se ha inyectado un dinero sin control. Entonces hay todo un sistema que no se toca. Yo digo, sostenibilidad de las pensiones no, sostenibilidad del sistema, ya vemos. Sistema social, sí. Habéis hablado del Pacto de Toledo, se creó precisamente para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, que ya no sirve. Fue un acuerdo de todos los partidos políticos. En lugar de darle vueltas, por ejemplo, a ver si vamos a tener pensiones o no, la solución pasa por crear pleno empleo. Entonces, ¿no se puede hacer un esfuerzo por ahí? El Pacto de Toledo contemplaba más que las pensiones, contemplaba el empleo. Eso es, pero ya no sirve. No sirve. Los partidos políticos tampoco están por la voluntad de crear otro pacto nuevo. El último suspiro del Pacto de Toledo fue, ahí trabajamos con Emilio Lavarría, entre otros, presentar al Tribunal Constitucional un recurso sobre el tema de la congelación de las pensiones. O sea, hay el Pacto de Toledo, uno de los acuerdos en el tema de pensiones. En el empleo había otros planteamientos, por eso estaban los sindicatos. Los sindicatos están en el Pacto de Toledo, pero para promover empleo. Y entonces se llevó al Tribunal Constitucional porque no hacían caso a ninguno de los planteamientos. Y la sentencia del Tribunal Constitucional fueron 50 diputados los que firmaron, entre ellos Emilio y algunos más, y rechazó ese recurso de inconstitucionalidad. Se presentaba que el sistema de pensiones vulneraba los acuerdos del Pacto de Toledo. Y el tribunal dijo que no. Dijo que no, pero era curioso porque
hubo 3 votos particulares diciendo que la sentencia del tribunal era incorrecta, porque creaba, y te leo lo que dice, los argumentos fundamentales de su discrepancia de estos tres jueces era: el fallo desestimatorio del recurso puede desplegar unos efectos devastadores para la adquisición de los derechos de las personas, ¿no? De las personas en general. Quede ahí constancia del riesgo que lleva en sus genes esta sentencia y también de nuestra inquietud ante la eventual concreción de este riesgo. Y por ello nuestra discrepancia con la decisión adoptada es total. Yo, como todas las sentencias, no he entendido. ¿Qué ha venido a decir? ¿Que no? ¿Por qué? Diciendo que no, pues porque lo ha decidido el gobierno. Ya está, entonces por los riesgos que pueda tener... ten en cuenta que el Tribunal Constitucional no está, sí, en esta y en otras cosas, no está actuando en justicia. Pero fíjate tú, claro, porque aquello le obligaba al gobierno a respetar los pactos de Toledo. Y decía que no tenía que respetar, que no es obligación respetar los pactos de Toledo. No es inconstitucional, es decisión gubernamental. Eso venía a decir. Fíjate, la pregunta que tú hacías, estamos viviendo un momento político un poco singular, ¿no? Parece que hay una explosión política, el bipartidismo en España parece que se ha roto, hay nuevas fuerzas políticas. Yo tengo la tesis de que esto es bueno, es decir, que va a ayudar a todos a espabilar y a corregir errores del pasado. Yo tengo la esperanza de que esto permita un nuevo tiempo, ¿no? Aquí ha habido, en otras televisiones, yo cuando veo debates solo veo ruido, insultos y no se dejan hablar unos a otros, no como aquí que somos los educados, ¿no? Hago una broma. Entonces yo creo que es un momento oportuno, a ver si logramos que en este nuevo tiempo vengan propuestas construidas para el modelo social. Y que en el mundo de lo político se sepa distinguir lo que es troncal, lo que es fundamental. Ahí se necesitan grandes acuerdos políticos, y uno de ellos es el sistema de pensiones. Y luego siempre, como en el fútbol, habrá algún rincón para alguna patada y tal, ¿no? Fíjate, yo estuve hace una temporadita viendo expertos holandeses del sistema de pensiones. Y ponían una metáfora muy bonita. Es decir, en Holanda, ustedes saben, el mar entra y han creado unos contramuelles, unos sistemas, ¿no?, para evitar que el mar entre en la tierra de Holanda, ¿no? Pues le han puesto el nombre, no recuerdo, no sé, Damper, no sé cómo era. Al sistema de pensiones le han puesto ese nombre. Y alcanzaron un gran acuerdo en el que estaban la mayor parte de los partidos políticos, de los sindicatos y de las empresas. Este es un tema, por la envergadura, por el desafío, es un desafío muy importante. Pero pensiones públicas. No, el sistema de pensiones. Vale, públicas y privadas. Todos estos países han llegado a una conclusión. Tiene que haber un sistema de pensiones con 3 patas. Una primera pata muy fuerte, que es la pública, pero tiene que haber otras 2 patas, porque si no el sistema no aguanta. ¿Por qué? Porque el desafío es enorme. La relación de activos a pasivos cambia. El incremento de la calidad de vida, el incremento de la edad a la que nos vamos, el incremento de las tasas de dependencia, las crisis económicas. Esto exige una respuesta de alta política. Y esa alta política solo se construye cuando hay un gran acuerdo político. Yo no sé si en el Estado sea posible, igual sí, aunque ahora hay mucho barullo, pero yo creo que este tema, junto con otros, que como tú bien dices, es el modelo social. ¿A qué nos lo jugamos? Claro, ten en cuenta que, fíjate tú, la repercusión que tiene el alargamiento de la vida en la situación de dependencia de muchas personas. El costo que eso representa, y no solamente el costo social, sino el costo familiar. O sea, en las personas cuidadoras, y de eso pues tú sabes, cuando en este momento el tema del cuidado de las personas mayores, claro, es un tema importantísimo y tiene un costo, alto. tanto a nivel personal como a nivel social. Claro, unas personas que no se pueden mover, que necesitan otra persona, claro, ¿cómo se paga? ¿Quién ¿Cómo se construye el modelo? ¿Cómo se atiende? Claro, ahí mismo la experiencia que se tuvo cuando se sacó la ley de la dependencia, pues ha tenido, ahí claro, está medio camuflado, porque sí, ese tema no se toca de solape, pero
el tema de la ley de la dependencia dentro de los presupuestos del Estado tiene una repercusión importantísima. Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que hace falta, y asumo vuestras aportaciones que me parecen interesantes. Estamos de acuerdo, de que realmente tenemos que dar una vuelta a todos, en nuestros compromisos, en nuestra economía familiar, en todo, totalmente de acuerdo. Que sirva por lo menos un poco llamada la atención. Yo creo que este tema lo vamos a ver en este año 2015 desde todos los puntos de vista. Citaba a alguno de los intervinientes y estaba buscando el comité de expertos que se había reunido, no sé si en el año 2013. Sí. Y tenía apuntadas, porque me habían llamado la atención, dos de sus conclusiones: reducir la paga de los jubilados y de los actuales y de los futuros pensionistas. Claro. Pero así yo también les traigo una conclusión, ¿eh? Y la segunda, que la revalorización de las pensiones, que se hace en función del IPC, se realice en función de las cuentas de la Seguridad Social. Claro. Lo cual, bueno, pues viene a indicar que no va a haber revalorización de las pensiones. Claro. Bueno, Estaba buscando un poquito ese dato, ¿eh? Claro. Es que eso es, en función que por parte de los todo expertos augura, es una actitud cómoda. Claro, eso es. Pues reducir, muy bien. Es que lo había Pasa leído que y me había llamado la atención, digo, bueno, así yo también les traigo unas Ese comité tiene conclusiones. dos problemas. Primero, no era un comité sobre el sistema de pensiones, era el comité sobre una de las patas del sistema de pensiones. No han hecho llamo a nada. los expertos que me interesa. Eso es. Para que y segundo, sí. no se atreven a decir cuáles son los efectos que se van a producir. No quiero asustar, Sí. pero hay estudios que dicen que en los próximos 20 años las pensiones públicas pueden tener una reducción, no voy a decir la cifra, porque igual asusto a alguien, pero que va a haber una reducción de la Pero los pensión jubilados pública. actuales yo creo que ya están... Los actuales... digo yo. 60% de reducción. No, tanto no, pero una reducción. Bueno. Entonces, cuando se proponen medidas hay que decir la verdad. Es decir, ¿cuál es el efecto en términos reales que va a producir al que ya cobra pensión? ¿En 20 años qué le va a pasar a su pensión? Pues como mínimo se va a perder valor adquisitivo de un 20% como mínimo. Entonces, lo que ha sido un error es hacer un análisis parcial del problema sobre un comité de expertos de una parte y tomada la decisión solo sobre una parte. En Holanda se llama el sistema polder. Polder le llaman a estos contramuelles, ¿no? Fíjate. Pero fíjate qué bonito, fíjate a los holandeses qué listos son, al menos en esta cosa parece que sí. Fíjate qué metáfora más bonita. Es decir, la amenaza del mar, yo tengo que buscar una solución permanente. Es decir, ¿cuál es la solución? Que Holanda seguramente es el sistema más avanzado, el sistema de pensiones de Europa, que tiene un sistema de empleo de una potencia brutal. Euskadi tiene el 31% de su PIB en previsión social complementaria. Holanda creo que anda por el 140%. Por cierto, patrimonios acumulados de los pensionistas que se utilizan también para invertir en desarrollo endógeno del país, en generar empleo, en generar investigación, y eso es muy importante. A través de estos fondos, al menos nosotros lo hacemos también, fondos que tú acumulas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras para su pensión complementaria futura, lo invertimos en proyectos del país que generan empleo. Esto es una versión también muy importante. Última intervención para María y terminamos también con Sabine. Un poco a modo de conclusión. A modo de digamos. conclusión, yo animar, luchamos todos, cada uno desde nuestro flanco, reconociendo y además que estamos todos con esos tres pilares y yo desde luego sí, el tomar conciencia y hacer cosas y cuanto antes hagamos mejor, ¿no? No con miedo a que no vamos a llegar y demás, yo creo que sí, que seguirán existiendo los tres pilares, que además ahora como habéis dicho tendremos elecciones y seguro que todos se esmeran en hacer las cosas mejor, pero que esa cultura del ahorro, que yo creo que sí hace falta coger para el que pueda ahorrar, que vayamos trabajándolo a los que somos más jóvenes. Yo ya no tanto, hay que empezar antes, porque además cuanto antes empieces, pues menos esfuerzo haces, más puedes, por el efecto de la capitalización, más puedes hacer y desde luego pues tener ese colchoncito para cuando, pues eso, de tener cada uno lo que pueda, pero esos 30.000, 20.000 euritos que te puedan ayudar para poder, en esa vida más larga que vamos a tener, ir mejor, pues que de una manera muy flexible lo puedes hacer y sin conformarnos, sin exigir, sin dejar de exigir, mejor dicho, pero desde luego siendo realistas y tomando conciencia. Yo animo a hacer eso, ¿no? Y Sabine, también la conclusión, Sabine Piña. Bueno, yo la defensa plena y total
del sistema social de pensiones, que tiene que ser una de las piedras angulares de una sociedad y a la cual no podemos renunciar, y tenemos que exigir a los gobernantes que igualmente que en salud, en educación y demás, tenga ese mismo tratamiento y que garantice a las generaciones futuras la pensión que les corresponda en función de su trabajo. Para eso hay que hacer una reforma fundamental, como es debido, exigiendo además una calidad de administración y de exigencia, y colaborando con los demás agentes para que ese sistema se sostenga. Y en otras palabras, llevar a una revisión profunda todo el mantenimiento de la estructura social, y por lo tanto hace falta un plan general de sostenibilidad de un sistema. Pues a eso añadir simplemente, pues por decir algo, que vayan llenando la caja, y que la solución también está en la creación del empleo. Que si somos trabajadores en activo, podremos mantener a los actuales pensionistas, ¿verdad? Y para los futuros, pues que nos mantengan también a los que seamos. Que no me quiero liar. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. Seguiremos hablando de las pensiones. Gabón, buenas noches. Gracias por estar ahí en sus hogares.